Una vez más, gracias a todos y bienvenidos a este estudio bíblico semanal. Vaya conmigo a la escritura, al libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Proverbios 29, 25. El texto base en esta oportunidad es muy corto. Vamos a hacer ya en la introducción una explicación acerca de esto. Proverbios 29, 25 dice la escritura: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El antídoto contra el temor, ese es el mensaje que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad, en este sencillo versículo que encontramos en el libro de los Proverbios. Para aquellos que les gusta estudiar un poco acerca de la teología y lo que se llama en la exposición de un mensaje, esa es una materia que se llama homilética, en la estructura del mensaje, en el poder compartir o expresar el conocimiento. Hay diferentes técnicas y hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, cuando nosotros usamos un texto bíblico para desmenuzar el texto y hablar sobre lo que eso dice, estamos haciendo un bosquejo bíblico textual. En esta oportunidad hemos titulado El antídoto contra el temor. Vamos a usar una pequeña cita como base, pero el resto del cuerpo de nuestro estudio va a navegar a través de la escritura, lo que vuelve a esta exposición como algo temático. Así se dice, es temático porque hemos tomado un tema específico y sobre eso vamos a estudiar diferentes vertientes de la escritura. Entonces no nos vamos a quedar enfocados en el texto base, sino que vamos a nutrir el texto, el tema de lo que estamos compartiendo. Así que a esto se llama un bosquejo temático. Vamos a hablar un poquito acerca del libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios tiene un propósito específico, que es enseñar a la gente sabiduría y doctrina. Eso mismo dice en este mismo libro cuando inicia en el Proverbio capítulo 1, para enseñar a la gente sabiduría y doctrina. Es decir, solo con esto yo entiendo que lo que voy a ver en los siguientes 31 capítulos de este libro me conviene, porque la sabiduría y la doctrina siempre es bienvenida. Entonces quiere decir que todo lo que voy a encontrar a lo largo de estos 31 capítulos es algo importante. Además de la sabiduría y doctrina, también dice la escritura que encontraremos en este libro razones prudentes, justicia, juicio y equidad. Imagínense todo el paquete de bendiciones que podemos encontrar al estudiar este libro. Le propongo un reto. Este libro tiene 31 capítulos, justamente casi los días que tienen los meses del año. Es decir, que usted puede empezar a leer este libro desde Proverbios capítulo 1, el día 1 del mes, capítulo 2, el día 2 del mes, y así sucesivamente. Y al terminar el mes, empezarlo de nuevo en el siguiente mes, y usted se va a dar cuenta que va a ir descubriendo muchas cosas que en la primera lectura no encontró, o algo que el Señor quiera decirle. Y como tiene sabiduría, doctrina, razones prudentes, justicia, juicio y equidad, todo lo que usted va a aprender en este libro es algo útil. Así que le invito a que acepte el reto de poder leer un proverbio diario. El autor de este libro es Salomón, que escribió la mayor parte de este libro. Hay un par de proverbios que junto a Agur y Lemuel, quienes contribuyeron al desarrollo de este libro, pueden ellos apoyar a Salomón en las secciones finales del libro. Pero la mayoría de este libro está escrito por Dios, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, pero dándole sabiduría a Salomón para poderlo escribir. Se dice que Salomón terminó hizo esta publicación en el principio de su reinado. Recuerden que Salomón fue hijo de David, del rey David. Saúl fue el primer rey de Israel, luego vino David y luego vino Salomón. Era el tercer rey de Israel y al principio de su reinado
entonces es cuando escribe este libro de los Proverbios. Hay un marco histórico en donde se hace esta publicación y es un libro de dichos sabios, un libro de texto para enseñar a la gente cómo tener vidas piadosas mediante la repetición de pensamientos sabios y de buenos consejos. Este es el marco histórico de lo que este hombre había sido instruido a hacer por el Espíritu Santo para el pueblo de Israel, el cual él iba a conducir. Bueno, entonces el libro de los Proverbios, así como dijimos al principio, no le va a hacer ningún daño, al contrario, el libro de los Proverbios lo va a levantar, le va a levantar su nivel. Así que le hago esta atenta invitación para que pueda leer un proverbio diario. Bueno, volvamos al pequeño versículo base que tenemos acá, lo vamos a analizar muy rápido y luego vamos a entrar a desarrollar el tema como tal, el cual se va a nutrir de otros versículos en otras porciones de la Escritura. Pero leamos lo que dice. El temor del hombre pondrá lazo. Entonces, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el centro, el tema de este versículo? Es el temor. Y eso es lo que queremos compartir ahora. Hay mucha gente que está sucumbiendo ante el temor, diferentes tipos de temores. Hay un estudio que dice que el 90% de nuestros temores no se van a llegar a consumar. Es decir, un 10% de lo que yo temo, ese 10% efectivamente se va a consumar. Pero muchas veces nos preocupamos y nos dan temor a algunas cosas que realmente no van a suceder. Perdemos tiempo, perdemos energías, perdemos gozo, perdemos el sueño y perdemos muchas otras cosas, muchas oportunidades también, solo por estar esperando lo malo que va a venir. Entonces, el primer enfoque que le damos a este versículo es que vamos a hablar acerca del temor. El temor del hombre pondrá lazo. No queremos en ningún momento nosotros estar amarrados a nada, ni queremos perder nuestra libertad que hemos obtenido en Cristo Jesús. Y para eso está esta verdad. El temor del hombre lo va a amarrar. En otras palabras, parafraseando lo que acabamos de leer. Entonces, ¿por qué queremos estar amarrados? ¿Por qué queremos impedir el desarrollo de las cosas que Dios tiene para nosotros? Sencillamente por un temor. Y bueno, después pone el punto y coma este pequeño versículo y nos da la respuesta, nos da la salida, nos da la herramienta. Y dice, mas el que confía. Y aquí tenemos dos palabras que chocan entre sí. El temor y la confianza, porque el temor nos puede invadir y hacernos perder la confianza en Dios, hacernos perder la confianza en nosotros mismos, hacernos perder la confianza en el sistema judicial, hacernos perder la confianza en cualquier cosa que hagamos, en nuestra pareja, en nuestro esposo, en nuestra esposa o en nuestros hijos. El temor nos puede llevar a tener una vida improductiva. Pero la confianza en el Señor nos va a dar la oportunidad de poder desarrollar los planes de Dios en nuestra vida. Es por eso que nosotros tenemos que entregarle a Dios las cosas que a mí me están preocupando. Eso de qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar mañana, qué va a pasar si hago esto, qué va a pasar si dejo de hacer esto. Todo esto lo entregamos al Señor para que Él tenga absoluto control de lo que nos está pasando. Entonces vamos a intercambiar el temor por la confianza. Debo confiar en el Señor. Claro, ¿cómo voy a confiar en el Señor? ¿O cómo voy a confiar en una persona? ¿O cómo voy a confiar en un sistema que no conozco? Es difícil que yo confíe en alguien. Por ejemplo, hay una persona que puede llegar a su hogar, a su casa, tocar la puerta, usted no le conoce, jamás le ha visto y le dice, necesito que me preste $50 porque tengo una emergencia. Creo que ninguno de nosotros cometería el error de prestarle $50 a una persona que no conocemos, a alguien que efectivamente puede estar mintiendo y que no tenemos nosotros relación alguna.
Y entonces nos cuesta confiar en esa persona. Quizá le pediremos más información, quizá le pediremos más pruebas de su necesidad, quizá le pediremos un poco más la historia para poder entender si le debo o no le debo ayudar. ¿Para qué? Porque al momento de conocer más a esta persona y su historia, voy a desarrollar la confianza de poderle dar $50 para que pueda cubrir sus necesidades. Pero se generó una confianza a través de la información. Lo mismo sucede en la confianza en Dios. ¿Cómo voy a confiar en Dios si no le conozco? ¿Cómo voy a confiar en Dios si realmente lo único que sé es que es el Dios creador de los cielos y de la tierra, pero de ahí no conozco más de Él? No leo mucho acerca de Él, no oro mucho a Él, no estoy en una relación personal con Él o no me congrego en una iglesia que exalta el nombre de Él. Entonces me es difícil confiar en Él, por lo tanto seguiré manejado por el temor. De esa manera es a donde tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, enfocarnos en Jesucristo, el autor de la vida. Y aquí nos damos cuenta que vamos a desplazar el temor en la medida en la que emplazamos la confianza en Dios. Y aquí dice, volvamos a leer el versículo: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Vemos cómo hay un lazo que nos amarra al temor y vemos cómo hay una oportunidad de ser exaltados al poder manifestar de corazón nuestra confianza en el Señor. Un pequeño versículo, pero muy poderoso, del cual ya tenemos algunos minutos hablando. Es muy corto, pero vemos cómo al desmenuzarlo le podemos dar la forma que el Señor quiere que le demos para aplicarlo a nuestra vida. Así que aquí pudiésemos detenernos en este mensaje y decir: el temor va a ser vencido por la confianza en el Señor. Y vamos a ser libres aquellos que estamos amarrados por el temor, y vamos a ser exaltados aquellos que confiamos en Dios. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de esto y vamos a ir entonces siendo un bosquejo, una exposición temática. Vamos a hablar acerca del lazo del temor. Vamos a ver lo que es la naturaleza del temor y el significado etimológico. La palabra griega que se usa como temor en la escritura es phobos y quiere decir huida, aquello que puede provocar la huida, aquello que no me gusta, aquello que me produce fobia. Es algo que nosotros tenemos, una palabra que usamos, ¿verdad? Y usted puede pensar en aquello que le puede causar una fobia. Hay personas que le temen a las serpientes, hay personas que le temen a las arañas, a los ratones, o a la oscuridad, o a los ascensores o elevadores. Hay personas que tienen fobia para ciertas cosas y eso les produce temor. En castellano podemos traducir esta palabra como la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Dicen que algunos de nosotros podemos conocer nuestras limitaciones y hay cosas en las cuales no vamos a poder manejar debido a nuestra limitación física o psicológica en cuanto al temor. Y esta es la naturaleza. Pero esto tiene una fuente. El temor sale por algo específico, y esto puede tener algunas connotaciones o características. La primera fuente del temor puede ser el pecado. Es el resultado de la caída del ser humano. El temor viene a consecuencia de la autodefensa, de la necesidad de defendernos por un evento que parece amenazante a nuestra vida. Nos vamos a remontar hasta Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10. Génesis 3 del 8 al 10, que es el resultado de la caída de los seres humanos. Dice la escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Esa es la primera ocasión en la que se registra el temor en los seres humanos. Esa es la primera oportunidad en la cual los seres creados humanos perciben este sentimiento raro que hay en nuestro interior que se llama miedo. Y esto se tuerce con el pecado. ¿Por qué Adán y Eva no habían sentido miedo en el capítulo 1 y 2 cuando fueron creados? Porque no habían caído en pecado, porque estaban bajo la cobertura absoluta de Dios, porque Dios llegaba y conversaba con ellos, porque sentían el amor protector del Señor. Pero en el momento en que caemos del pecado, se produce una separación de Dios, que es nuestro siguiente punto. Pero antes de entrar al siguiente punto, explicamos esto del miedo. Entró el temor y ahora los seres humanos, expresados en Adán y Eva, lo que sienten es una vulnerabilidad y eso los hace tener temor. Y eso porque ellos no se habían dado cuenta que podían tener peligros hasta que caen en el pecado. Entonces, ¿por qué caemos en el pecado? Porque hubo una muerte espiritual. Cuando decimos una separación espiritual entre Dios y los seres humanos, ese sentimiento de muerte es el que instala el temor en los seres humanos. Ahora, el Señor también dijo, en ese tiempo había una sentencia en la cual había un árbol en el centro del huerto del Edén que se llamaba el árbol de la vida, sigue estando ahí. Un día ustedes y yo estaremos frente a ese árbol en el paraíso. En el libro de Apocalipsis lo describe y el Señor previno que Adán y Eva comieran de ese árbol para que no vivieran para siempre, porque si no iban a vivir para siempre en pecado. El Señor entonces diseñó el protocolo por el cual nosotros debemos hoy aceptar a Jesús, su Hijo, como Señor y Salvador. La resurrección de Cristo nos da la oportunidad de resucitar en el día postrero y entonces estaremos presentes. Sin embargo, la mayoría de nosotros, si Cristo no viene antes, vamos a ver la muerte, porque así se diseñó después de la caída. Esto nos produce temor, porque es algo que no conocemos. Todo de lo cual nosotros no tenemos información nos produce temor. Todo de aquello que nadie nos puede contar cómo es, nos produce temor. Y es muy difícil que una persona nos pueda decir que se siente al morirse. Entonces esto va creando también temores infundados. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Vamos a analizar brevemente este versículo. Dice que va a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es el diablo? El diablo sabe que a nosotros nos causa susto el pensar qué va a suceder el día que yo tenga que entregar mi vida. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Cómo me voy a morir? ¿Cuál va a ser el proceso de morir? ¿Hacia dónde me voy a ir? ¿Cómo es la transición de mi espíritu y de mi alma para llegar al paraíso, para estar en la presencia del Señor? Como no tenemos respuestas claras acerca de esto, sabemos que vamos a ir a la presencia del Señor, pero tal vez no sabemos cómo lo vamos a hacer. Eso nos produce un poco de ansiedad. Y viene el diablo y se aprovecha de ese temor a la muerte para lograr distraernos y hacernos que le tengamos miedo a la muerte, en lugar de nosotros poder decir, bueno, si algo pasa en mi vida, yo estoy seguro que voy a estar en la presencia del Señor. Por eso dice esta porción de la Biblia que Él tiene el imperio de la muerte. Él controla el imperio de la muerte porque controla los sentimientos de los seres humanos con respecto a esto. Sin embargo, Jesucristo, dice aquí, vino a destruir por medio de la muerte el imperio de la muerte de Satanás o del diablo, porque Él vino, murió y resucitó. Él venció a la muerte. Jesús venció a la muerte. Y como dice la Escritura, Él ha sido el primogénito de los que estábamos nosotros, de los que íbamos a resucitar en el día postrero. Él
fue el que resucitó primero. De esta forma, nosotros nos damos cuenta que hay un juego de palabras aquí y vemos la doctrina de la muerte y resurrección de Cristo, en el cual Él venció a la muerte y venció a Satanás y su imperio de la muerte, dándonos la seguridad de que nosotros estaremos en su presencia. Versículo 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ustedes y yo no tenemos que estar amarrados ni con temores acerca de la muerte, porque tenemos nuestra salvación en Jesucristo asegurada, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando a usted y a mí nos toque morir, porque nos va a tocar, a menos que Cristo venga antes en el arrebatamiento, tendremos la seguridad que sea como sea nuestra muerte, estaremos en la presencia del Señor. Y eso no nos debería causar temor. Que es cierto que nos puede causar un poco de ansiedad, creo que a todos nos causa un poco de ansiedad el saber de qué manera voy a morir. Pero no debería esto regir nuestra vida, no debería ser una preocupación con la cual yo me despierte por la mañana y me duerma por la noche. No debería regir mi vida el temor a morir, sino decir, como dice la Escritura, que la muerte es gozosa para el Señor. Yo sé que para nosotros no lo es, yo sé que para nosotros es algo trágico, pero para el Señor dice que es fiesta en los cielos y nosotros somos ascendidos a algo mejor de lo que estamos compartiendo acá. Entonces, esta palabra en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 nos dice: suéltense, no se preocupen que ya le ganamos a el diablo eso que tenía él, imperio sobre la muerte. Estamos, recuerde, platicando acerca de las fuentes del temor y hemos visto el pecado que nos separa de Dios, hemos visto el temor a la muerte. También hemos visto, o vamos a ver ahora el tercer punto, que es el temor al juicio. El juicio también nos produce temor. La mayoría de personas no les gusta ser juzgados. A la mayoría de personas no nos gusta, me voy a incluir, ser juzgados o señalados por algo que no hicimos bien o algo que dejamos de hacer. Y nosotros como que nos enfrascamos en tratar de justificar nuestras acciones o lo que sea con tal de no ser juzgados. Y eso nos produce temor. Y muchos viven con ese temor de no ser juzgados y no ser señalados porque se equivocaron. Eso nos hace también ser muy estrictos, muy duros con nosotros mismos. Podemos cometer errores, por supuesto que lo podemos hacer. Lo vamos a hacer de hecho porque somos imperfectos y vamos a ser juzgados en algún punto por algo que dijimos que no estuvo bien o por alguna acción que tomamos que no estuvo correcta. Salmos 119, 120. Salmos capítulo 119, versículo 120. Dice la Escritura: mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo, dice la Escritura. Y aquí nos vemos que estamos hablando acerca de los juicios de Dios. A eso sí hay que tenerles temor, porque eso sí son, de verdad, es lo máximo a lo que nosotros le podemos temer. Entonces, vemos cómo la carne se estremece por el temor y tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para poder segregar el temor al juicio divino sobre mi vida. Otra de las características es la incredulidad. La incredulidad también me va a producir temor, porque cuando yo no creo en Dios, cuando yo no creo en nadie, cuando yo no creo en el sistema judicial, cuando yo no creo en... Le voy a poner esto entre comillas porque la gente dice esto. Yo no creo en mi suerte, dicen algunos. Por supuesto, nosotros los cristianos creemos en que el Espíritu Santo es quien nos da las oportunidades y es quien nos lleva, nos hace caminar en fe. Hay gente que habla de la suerte, del destino, del karma, de los planetas, se alinean los planetas y por eso pasan las cosas. La incredulidad va a generar temor. Todas esas cosas que ellos no pueden entender genera temor. Entonces dice Josué capítulo 14, versículo 8,
dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Me encantó este versículo para esta oportunidad, porque hace esta comparación entre las personas de fe y las personas incrédulas. Parte del pueblo de Israel que estaban siguiendo y apoyando, entre comillas, a Josué, ellos habían sucumbido ante sus temores porque había poca fe en sus corazones y ellos habían corrido la voz de que las cosas no iban a salir bien y habían desanimado al pueblo al ver que la batalla iba a ser difícil. Pero ahí vemos la connotación de lo que estamos hablando. Dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo, refiriéndose a Josué, cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Es lo que todos tenemos que hacer. Es el mejor consejo de hoy para usted y para mí de el antídoto contra el temor. Pero yo debo cumplir siguiendo a Dios, confiando en Dios, como decía el proverbio que hemos utilizado como base para hoy, y Dios me guiará al camino correcto. Otra de las cosas que pueden hacer crecer el temor es el rechazo. El rechazo. Gálatas capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí vamos a explicar el contexto de este versículo. Estamos en Gálatas 2:12, epístola del apóstol Pablo, quien escribe, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia en Galacia. Y él está hablando de alguien. Él dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿A quién se refiere? Bueno, se estaba refiriendo al apóstol Pedro. Si usted lee el contexto de la epístola, se va a dar cuenta que Pablo está hablando del apóstol Pedro y está criticando al apóstol Pedro, señalando algunas cosas que no estaban bien en cuanto a la predicación a los gentiles. Y de esa manera vemos que él dice, comía con los gentiles, pero vinieron, dice, algunos de parte de Jacobo. Tenemos que analizar quién era Jacobo. Bueno, Jacobo era el famoso escritor que usted tiene en la Biblia que se llama Santiago, que también en una de sus traducciones de su nombre se llama Jacobo, y usted lo va a encontrar a Santiago como Jacobo en muchos de los escritos del Nuevo Testamento. De hecho, en el idioma inglés usted lo va a encontrar como James, no como Santiago en inglés. Y esto quiere decir que Jacobo era en aquel tiempo el pastor de Jerusalén, medio hermano de Jesucristo, es decir, hijo de José y María, y era el presidente del concilio de Jerusalén. Por lo tanto, tenía autoridad, tenía mando, y entonces cuando llegó una delegación de Santiago, de Jacobo, presidente del concilio, él se apartó, le dio pena a Pedro. Dice, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los fariseos, o sea, de los de la circuncisión. Entonces vemos que Pedro se sentía rechazado por los de la circuncisión y cuando venían delegados del concilio, él procuraba separarse porque le daba miedo. También, por supuesto, va a haber una influencia espiritual o demoníaca en ciertos temores que nosotros podemos abrazar. Tenemos que estar claros que Satanás nos puede atacar en ese sentido y nosotros tenemos que estar listos para defendernos. Bueno, hay unos efectos esclavizantes del temor hacia los seres humanos. La primera de los efectos, o el primero de los efectos, es la paranoia. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Vemos también, como dijimos al principio en la introducción, que nosotros podemos tener el 90% de las veces temores a cosas que no van a suceder. Y entre ellas está la paranoia. Por eso el impío huye, el impío poniendo el ejemplo del pecador, porque dice el que tiene el sentimiento de culpa en su corazón va a ser perseguido. Ese va a andar de un lugar a otro.
Pero el justo, es decir, el que no peca, dice que él está confiado, no tiene nada que perder, no tiene nada que ocultar, no tiene nada del por qué huir. Entonces, la paranoia es una de las consecuencias. También la desmoralización es una de las consecuencias que tenemos por el temor. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 5 al 8. Vamos a contar una breve historia. Dice: la desmoralización, cómo nosotros podemos caer en desánimo. Primero de Samuel 13 del 5 al 8. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas y al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgad y todo el pueblo iba tras él temblando. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces vemos cómo se desmoralizan rápidamente. Después Saúl comete un grave error y es que él se fue a invocar el nombre de Cristo, fue a quemar incienso queriendo oír la voz de Dios, un procedimiento únicamente reservado para los sumos sacerdotes. Y él, como se desesperó y entró en la desmoralización, la gente se le estaba yendo y Samuel no aparecía, Saúl tomó algunas actitudes que no debía tomar y fue reprendido por Dios y por el profeta. Entonces hay desmoralización. Otra consecuencia es que nos paraliza el miedo. El temor nos puede paralizar. Mateo capítulo 28, versículo 4. Aquí vamos a hablar bien rápido. Esta es una ilustración acerca de la resurrección del Señor Jesucristo en la escena del sepulcro del Señor. Recuerden que fue introducido en una cueva y fue puesto una piedra en la entrada de la cueva, y en ese momento llegaron María y María Magdalena a buscar al cuerpo del Señor, y habían unos guardias romanos, y en ese momento bajó un ángel de Jehová, un ángel del cielo, que removió la piedra. Mateo 28:4 dice: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los paralizó el miedo cuando vieron a esta figura celestial que llegó a remover la piedra del sepulcro del Señor. Otra de las consecuencias es la cobardía. Juan 9:22 dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esto tiene relación a una sanidad que hubo o que hizo el Señor Jesucristo, y que ellos no querían aceptar que lo había hecho para no tener represalias. Entonces el temor que habían inculcado en estas personas les hacía entrar en cobardía. Entonces hay una llave que nos da el Señor, que es la confianza en Dios, y es lo que leímos en nuestro texto base, Proverbios 29:25: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La confianza viene de un vocablo griego que al traducirse nos dice seguridad o estar confiado, una inactividad de mi mente o reposo mental. El fundamento correcto entonces es la confianza en Dios. Tenemos nosotros la oportunidad de poner nuestra confianza en Dios o cometer el error de depositar la confianza en lo mortal, en lo pasajero, o en algo que nos va a hacer terminar en el temor. Depende de la fidelidad y la obediencia a Dios en nuestro éxito en cuanto a defendernos del temor. Levítico 25, versículos 18 y 19 dice: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, darnos una buena vida. Primera de Samuel capítulo 12 versículos 20 al 22 dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová,
sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que es una gran bendición el hecho de que nosotros podamos confiar en el Señor, estar continuamente en la presencia de Dios, en comunión con Dios, nos va a hacer levantarnos con autoridad. Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Este versículo es el fundamento de nuestra seguridad. Somos llamados hijos de Dios y por eso tenemos que nosotros desarrollar seguridad. Razones importantes para que nosotros tengamos la confianza en el Señor es que Él pelea nuestras batallas, es que Él es nuestra protección, es que Él nos dirige, es que Él nos ama y eso nos dará algunos resultados maravillosos en nuestra vida. Resultados de confiar en el Señor, nos dará fortaleza, vamos a estar fortificados, vamos a lograr cosas grandes en la liberación de Cristo, vamos a estar a salvo del peligro porque estamos bajo su protección. Así que el antídoto contra el temor siempre va a ser la confianza en el Dios Todopoderoso. Por eso le invito, si usted no lo ha hecho aún, a que pueda recibir al Señor Jesús como Salvador. Una vez que usted entregue su vida a Él como Señor y como Salvador, usted va a tener su corazón lleno de seguridad y confianza en el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros escogemos a Cristo como Salvador, le estamos aceptando la oportunidad a través de la fe de poder ser perdonado y obtener la vida eterna. Pero cuando le escogemos como Señor, también le damos la oportunidad al Señor de ser el gobernante de nuestra vida, y al ser el gobernante de nuestra vida nos contagia de su seguridad, dándonos su protección y por lo tanto desarrollando confianza en Él. Si usted no ha hecho esta oración, yo le invito a que lo haga. Es una sencilla oración en la cual usted le dirá al Señor Jesús que sea su Señor y Salvador, de manera que podamos completar los planes perfectos que tiene el Señor Jesús para cada uno de nosotros y de esa manera poder ser parte de Romanos capítulo 8, versículo 15, que dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora podemos clamar, Abba Padre, y ese espíritu dará testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que le invito a que haga esta sencilla oración ahí en su lugar y que diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en Él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta gran oportunidad y te pido, Señor, que gobiernes mi interior de manera que pueda confiar en ti y vencer el temor que hasta este momento me ha esclavizado. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad. En Cristo Jesús. Amén.